Descargo de responsabilidad, el siguiente feed no me pertenece, si desea ayudar al canal suscríbete. El primer hombre renacido, capítulo 2. La estrella de la mañana. Parte 1. Los suaves vientos del Edén se sentían como una manta reconfortante al acariciar la piel del recién ungido guardián del jardín, acariciando su nueva cabellera, mientras permanecía tranquilo e inmóvil. Con las piernas cruzadas en la postura del loto, los brazos flexionados y los dedos entrelazados sobre el regazo, meditaba con los ojos cerrados y una expresión tranquila y serena en su rostro, normalmente estoico. Estaba junto a la misma cascada de la que había oído fluir el agua, poco después de recobrar la consciencia allí, y fue recibido por la angelical Será. El ruido del chorro de agua al caer a escasos metros de él, estrellándose contra las rocas blandas y en un pozo del mismo líquido que se bifurcaba en su propio río de suave corriente, casi como una melodía armoniosa para sus oídos, mientras se dejaba escuchar atentamente, como parte de su meditación. Habían pasado aproximadamente 5 días desde que lo habían dejado solo, sin otra compañía que sus propios pensamientos y los sonidos de la naturaleza a su alrededor, tanto del entorno mismo como de los diversos animales que llamaban a esta tierra su hogar. Seguía tan desnudo como el día que despertó allí, pero al exnamekiano ese detalle le pareció insignificante. Dejando a un lado sus nuevos genitales, que aún no le sentaban del todo bien, más allá del impacto inicial de renacer allí, que al principio le había hecho sentir algo de vergüenza por su falta de ropa, pronto esa sensación se disipó por completo. De hecho, no había pasado ni una hora desde que Sera lo dejó, cuando una notable sensación de comodidad ante su desnudez lo invadió mientras paseaba por el jardín. Al principio, el nuevo primer hombre no estaba muy seguro de qué le causaba tan completa indiferencia ante su estado de desnudez, pero razonó que probablemente se debía a que su nuevo cuerpo, tanto por dentro como por fuera, se sentía bien con todo, mientras que su antiguo cuerpo se habría sentido menos así. La idea de vestirse en el futuro, como el suyo, tampoco le provocaba ningún sentimiento negativo, así que Piccolo simplemente supuso que sus preferencias ni siquiera se habían invertido, sino que se sentía mucho más cómodo sin ropa. Más allá de ese detalle, el primer hombre se dedicó a explorar su nuevo hogar y a disfrutar serenamente de la belleza que éste despertaba en sus sentidos, recorriendo las zonas boscosas y las verdes llanuras a su antojo. Todo mientras degustaba las frutas y verduras que había encontrado y reconocido de su antigua vida, cuando sintió que el hambre lo acosaba. Casi se desploma con el fuerte sabor de cada una, pues no solo estaban en su punto máximo, sino que el sabor invadía sus papilas gustativas con cada una, y si bien le hacían reconocerlas, también le provocaba una sensación de euforía, pues todas sabían mucho mejor que incluso las más exquisitamente preparadas de su vida anterior. Las que los chefs personales de Bulma se habían encargado de preparar con toda su habilidad y talento. No estaba seguro de cómo podía ser eso, de cómo el sabor de cada uno había sido llevado a ese extremo, hasta el punto de que lo que había probado en su antigua vida se sentía aburrido y soso en comparación, pero no estaba dispuesto a empezar a quejarse por ello. Sin embargo, más allá de las vistas y los comestibles, estaban los animales que vagaban por estos espacios junto a él. Depredadores y presas por igual, en su antiguo mundo, coexistían pacíficamente entre sí y mostraban cero agresividad hacia cualquier otra criatura viviente, ni siquiera para alimentarse, ya que todas las criaturas, incluidos los carnívoros más conocidos, comían de la misma fruta y vegetación que él, según lo que había visto. Y eso, independientemente de si elegían el aire, la tierra o el agua como morada en el Edén. Todos los animales eran amigables entre sí, incluido él mismo, como lo evidenciaban el león, el tigre y el leopardo que holgazaneaban cerca de él, a escasos metros de distancia, sin hostilidad alguna. Ni siquiera cuando un ciervo, una vaca y una oveja pasaron junto a ellos desde ambos lados del claro, pastando y mordisqueando la hierba. O aún más increíble, cuando aves como cuervos, grajos, gorriones y otras aves más pequeñas se posaron sobre sus cuerpos, cabezas incluidas, y comenzaron a descansar allí, confiando en que las bestias más grandes no harían nada, cuando en su antiguo mundo, sin duda ya habrían sido devoradas por hacer algo tan audaz. Dichas aves hicieron lo mismo con él. Aterrizaban y se posaban cómodamente sobre su cabeza y hombros, sus diminutas cabezas picudas rozando juguetona y cariñosamente su cuero cabelludo o cuello de una forma que incluso él encontraba encantadora, y por lo tanto se permitían de una forma que probablemente no habría tenido en su vida anterior. Como todo lo demás por allí, se sentía simplemente tranquilo.
Demasiada paz como para ahuyentarlos, ya que en realidad no lo molestaban, simplemente buscaban esa cercanía, apenas emitiendo un pío. Porque era como si supieran instintivamente que disfrutaba de la tranquilidad, y por lo tanto, nunca emitían ningún chirrido o graznido fuerte cerca de él que lo molestara ni lo más mínimo. Paraíso, así lo había llamado Será. Sí, Piccolo no iba a negarlo, después de haber vivido allí durante casi una semana, viendo cómo el sol se ponía y el cielo se oscurecía. Todas las estrellas en el cielo negro brillaban como pequeños diamantes, transportados por el etéreo manto de la noche, mientras la luz de la luna proyectaba su propio resplandor sobre la majestuosa tierra del Edén, mientras él se dejaba llevar por el sueño, tras contemplar la maravillosa vista cada vez. Los suaves y agradables vientos traían consigo los sonidos de los animales dormitando y despertando por igual, a medida que las criaturas más nocturnas se volvían activas. Más allá del Edén, sin embargo, se había visto reflejado en el río, también el primer día que lo dejaron allí, lo que le daba una imagen completa de su nueva apariencia. Un cabello castaño cedro, corto, vivaz y algo erizado, adornaba su cabeza. Sus rasgos faciales eran angulosos, con una mandíbula casi cuadrada que parecía tallada en granito, una nariz igual a la de su vida anterior, salvo por el color, pómulos refinados que él casi calificaría de regio, cejas del mismo tono que su cabello sobre sus ojos negros como el carbón, y una frente que parecía cuidadosamente esculpida para encajar a la perfección con el resto de su rostro. Sin embargo, su apariencia completa no era todo lo que había descubierto sobre sí mismo, pues permitió que una leve sonrisa se apoderara de sus rasgos durante su meditación. Un aura casi invisible, de color blanco lechoso, perfilaba su cuerpo y se elevaba de sus poros como llamas suaves. Aún podía acceder a su ki. Lo descubrió al tercer día allí, tras mucha meditación y búsqueda interior, y aunque le llevó más tiempo del deseado, logró evocarlo al día siguiente. Parecía que sus reservas habían comenzado de nuevo. La enorme reserva de ki que había tenido durante el torneo de poder ya no existía, y vaya, incluso la reserva con la que empezó, cuando su padre lo dio a luz, seguía siendo mucho mayor de la que sentía ahora. Aún así, el ex namekiano no se quejó. Se alegraba de conservarlo, incluso reducido a un estado tan diminuto. Que su alma le respondiera así, y que su energía emanara de él con tanta libertad, pero de forma controlada, le resultaba liberador. Habiendo tenido ki desde que nació de nuevo, en su antiguo mundo, Piccolo nunca había conocido realmente la sensación de estar sin ki, o mejor dicho, cómo era tener el ki bloqueado y luego liberado, como acababa de hacer. Era como un manto de consuelo, por débil que fuera ahora, y otro recordatorio de su antiguo mundo, en cierto sentido, que se alegraba de conservar. Igual que le complacía lo demás que había encontrado al llegar a lo más profundo de su alma. Magia. Al igual que con el ki, él también la conservaba. Recordaba su sensación, igual que su ki, en cualquier lugar, incluso si la sensación era algo distinta a la que había ejercido en el universo 7. A diferencia de su ki, incluso con su limitada capacidad, aún no había podido recurrir a él. Se le escapaba entre los dedos, por así decirlo, cada vez que intentaba aferrarse a él y sacarlo, como solía hacer. Sin embargo, esto no le preocupaba. Tenía todo el tiempo del mundo ahora mismo, así que aunque le llevara un tiempo captarlo e invocarlo, aunque fuera de la forma más sutil, como lo hacía ahora, con su ki, el solo hecho de saber que estaba allí, que seguía con él, le bastaba, por ahora. Otro manto de consuelo, más débil que el que le traía su ki, pero no menos apreciado por estar con él. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. MMM. No pudo evitar tararear para sí mismo, tanto por dentro como por fuera, contento, incluso mientras sus oídos oían el aleteo de unas alas cercanas, más fuerte que el de cualquier ave que hubiera visto hasta entonces en el Edén. Y entonces, lo que parecía un par de ojos fijos en él, mientras la criatura que lo observaba, se posó en el árbol más cercano. El leve crujido de la rama le bastó para percatarse de ello, ya que decidió ignorar la presencia de la criatura, por ahora, sin sentir hostilidad por su parte. Si todavía estaba allí cuando terminaba su meditación, y se sentía inclinado, le daba un saludo a lo que fuera. Mientras tanto Yuk, rechazado otra vez, tales palabras fueron pronunciadas con un suspiro desanimado, mientras quien las pronunció con una voz profunda, claramente masculina, se elevaba por el aire con una expresión deprimida. El dueño de la voz era bajo, apenas alcanzaba el 1,65 m de estatura, de pie, y de figura esbelta.
Su piel era suave y blanca como la más pura de las nubes, con hoyuelos rojos, casi de payaso, en sus delgadas mejillas, que descendían hasta una barbilla afilada de aspecto real y subían hasta una frente modesta. Sus ojos tenían una esclerótica tan azul como el cielo brillante, con pupilas e iris que brillaban con un blanco intenso y deslumbrante, incluso más claro que su piel, con cejas oscuras y afiladas sobre ellas, y párpados de un púrpura casi radiante. Sus rasgos, en conjunto, parecían haber sido formados para ser lo más juveniles y atractivos posible, manteniendo al mismo tiempo el rostro de un hombre adulto. Sobre su cabeza, llevaba un sombrero de copa blanco de ala ancha, con la parte inferior y detalles dorados, con un halo blanco y dorado flotando sobre él, con púas que lo adornaban como una corona. Debajo de ambos, estaba su cabello rubio, corto y peinado hacia atrás, con un mechón sobresaliendo, con finas mechas coral claro sobre los reflejos rubios más gruesos y pálidos que también tenía. El resto de su atuendo consistía en túnicas largas y vaporosas de mangas largas que le llegaban justo por debajo de los pies. El atuendo, más suave que la seda, susurraba suavemente con el viento y se ajustaba cómodamente a su cuerpo, de una forma que le resultó muy agradable, mientras sus 6 gloriosas alas de un blanco celestial se extendían tras él, cada una extendiéndose más allá de sus brazos. El atuendo, de los mismos colores que su sombrero y halo, era mayormente blanco, pero con detalles en el borde de los pies, los bordes de las mangas y una gran letra L al frente y al centro, entre el pecho y el vientre, todas de un dorado brillante. Y, por último, calzaba unas botas de tacón hasta la rodilla, de color blanco pastel. No lo entiendo, continuó el macho alado con tristeza, mientras volaba sin rumbo. ¿Por qué al menos no me escuchan? Tengo tantas ideas nuevas. Y esta vez sí que las he pensado todas. Sé que sí. Exclamó de repente con pasión, subiendo mucho la voz, casi cantando sobre sus penas, apretándose dramáticamente el pecho con una mano, antes de que su voz se apagara y, tan rápido como surgió dicha pasión, se apagó, aparentemente junto con su espíritu. Y sin embargo, ni siquiera me dan un momento de su tiempo para mostrarles lo que he planeado para mejorar el cielo para nuestros compañeros ángeles. Lo único que hacen últimamente es ahuyentarme, como si fuera poco más que una molestia. ¿No era su propósito traer alegría y felicidad a quienes compartían su hogar? Ciertamente era lo que le habían dicho que sería, poco después de su creación de la luz primordial del cielo, en la capa más alta de dicho reino. Un remanente dejado por el Creador Todopoderoso de la creación, quien, según sus hermanos mayores, los ancianos del cielo, según su pasado, no había sido visto desde que creó todo lo existente para que sus creaciones, los ángeles, jugaran con él y lo moldearan a su antojo. El mismo ser del que todos sus hermanos derivaron sus nombres, aparentemente, pues a diferencia de él, que había nacido demasiado tarde, todos habían sido nombrados por él personalmente. Aquel a quien todos se referían como su Padre Celestial. Si tan solo hubiera nacido antes. El ángel rubio se quejó, pensando en el padre que nunca conoció, pero que deseaba profundamente conocer, sin saber por qué se fue. Quizás si lo hubiera conocido, habría logrado que se quedara un poco más, y a diferencia de mis hermanos, tal vez me habría escuchado y al menos me habría dado una segunda oportunidad, o eso, o tal vez lo habría derribado con la misma dureza que sus hermanos, ahora mismo. Era difícil saberlo, pues desconocía por completo su carácter. Sobre el ser que su alma anhelaba cada vez que se atrevía a pronunciar la palabra padre al pensar en él. Sacudiendo la cabeza para apartar la mente de lo que podría haber sido y nunca sería, el ángel rubio decidió distraerse contemplando la tierra primigenia, creada por sus hermanos mayores como parte de su último proyecto. Sus ojos recorrieron brevemente la tierra casi árida y los mares hirvientes e indómitos, donde vislumbró bestias gigantescas que vagaban por el lugar, junto con animales más pequeños, idénticos a los que había visto moldear a varios de sus hermanos para el proyecto Edén. Ninguno parecía amigable con nada a su alrededor, y el ángel se apresuró a apartarse de dichas criaturas, antes de ver algo que su instinto le decía que sería mejor no ver. Hablando del Edén, vio acercarse el espacio aislado que ocupaba el jardín del Edén mientras volaba hacia él. El espacio en el que le habría encantado participar, al igual que le habría gustado involucrarse más en el gobierno del cielo, pero, al igual que con este último, fue rechazado rotundamente y abandonado con amargura a su suerte, mientras sus hermanos mayores trabajaban en él y en lo que habitaría en su interior. Había escuchado a escondidas lo suficiente sobre sus planes para esto, como para saber que se suponía que sería más que un simple paraíso separado del cielo.
había oído a Sera hablar, con un entusiasmo inusual que no solía oírle, de la nueva especie extraordinaria que crearían especialmente para el jardín. Para habitarlo, hasta que llegara el momento en que los ancianos del cielo creyeran que la nueva especie estaba lista para explorar el resto del mundo y poblarlo. Hasta ahora, debido a la indiferencia de Sera, debido a su felicidad con el proyecto, él sabía que solo aquel a quien ella y los otros ancianos llamaban el primer hombre ocupaba el jardín y conocía sus deberes. Él sería el comienzo de su especie, y cuando la primera mujer, como había oído que Sera la llamaba, estuviera definida, se uniría al primer hombre en el jardín. Y a partir de ahí, además de tener sus propias responsabilidades y cuidar del lugar, tanto como lo haría el primer hombre, aunque, en la mente del ángel rubio, tal seguridad no parecía necesaria, Sera había hablado de que eventualmente procrearían la segunda generación de la humanidad. ¿Sabes? Debo admitir que tengo curiosidad, se dijo, entrecerrando ligeramente los ojos, mientras se acercaba cada vez más a la entrada del jardín. Esta era menos una puerta propiamente dicha, como la entrada al cielo, y más como un espacio ondulante, donde existía toda una subdimensión más allá, ubicada en el centro mismo de un paraje nada agradable, aislado de la crudeza del resto del mundo que la rodeaba. Me pregunto cómo será esta nueva especie que crearon. Por supuesto, no tenía intención de interactuar directamente con el único ocupante del Edén. Eso probablemente le traería problemas con sus compañeros ángeles si se enteraban, así que tendría que conformarse con asomarse y observar un rato a la nueva criatura con la que sus hermanos mayores parecían tan contentos. Solo para ver a qué venía tanto alboroto. HMPH. Conociéndolos, y lo que consideran bueno, con su comportamiento con el cielo y todas esas reglas, probablemente resultará aburrido y poco interesante. El ser de 6 alas pensó encogiéndose de hombros, mientras su figura finalmente alcanzaba y cruzaba la ondulante puerta del Edén, reemplazando de inmediato su visión del desierto salvaje y de aspecto desagradable que se extendía más allá, con un exuberante y animado refugio a su alrededor. ¿Eh? ¿Así es el Edén? Girándose a la izquierda y a la derecha mientras se elevaba, Lucifer contempló la belleza de este lugar creado por sus hermanos, y al sentir la tranquilidad en el aire, a pesar de sus sentimientos por sus mayores, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Bueno, supongo que lo hicieron bastante bien. Ojalá hubieran confiado en mí. Seguro que podría haberle dado mi toque personal para darle un toque realmente elegante. De hecho, ya podía visualizar los espacios con los cuales podría colocar o plantar sus propias creaciones, como las de sus hermanos, así como las visiones de sus propios animales creados que también podrían estar habitando ese hermoso jardín INGHI. Concéntrate, Lucifer. Concéntrate y... El ángel, ahora revelado como Lucifer, salió de su pequeña fantasía con un movimiento de cabeza, antes de que se le adelantara, como tantas de sus ideas fantásticas. Su atención regresó a la razón original por la que había venido al Edén ante las narices de sus hermanos mayores. Una rápida observación de su última creación, de la que todos parecían estar muy orgullosos, antes de regresar al cielo sin ser detectado. Con eso en mente, tras sobrevolar la zona un momento más, a una altura suficiente para atravesar la arboleda, el ángel comenzó a buscarlo con la vista. Su visión sobrenatural capturó no solo las impresionantes imágenes del lugar, sino también de los diversos animales que lo habitaban. Ninguno de ellos exhibía la hostilidad salvaje de sus congéneres fuera de esta maravillosa zona divinamente creada. Sin embargo, todavía no hay rastro de este primer hombre. Supongo que no es de los que llaman la atención a primera vista. El rubio resopló para sí mismo, después de unos instantes. Antes de que el primer hombre fuera colocado allí, el ángel había vislumbrado su moldeado una vez. Estaba en sus primeras etapas, sí, pero solo por eso supo que lo que buscaba era una criatura con 4 extremidades que, obviamente, caminaría sobre 2 piernas, como él y la mayoría de los ángeles, basándose en lo poco que había comprendido, al estar tan desvinculado de la creación del hombre. ¿Le dieron alas? Reflexionó el ángel en voz alta, frotándose la barbilla mientras volaba, buscando distraídamente a su protegido, mientras contemplaba más del Edén al pasar junto a ellos. O si no, aunque no me imagino por qué no las tendrían, ya que ni siquiera puedo imaginar la vida sin las mías, quizás tenga un montón de ojos, como los serafines y los ofanim. Bueno, no vi ninguno de esos en él mientras lo moldeaban, pero eso fue en sus primeras etapas de desarrollo. Puede que se los añadieran a su diseño más tarde, Tocándose la barbilla, pensando en cómo se vería el primer hombre final, Lucifer finalmente se encogió de hombros.
Bueno, supongo que lo averiguaré pronto. Espero que no lo hayan hecho parecer aburrido. Al decir esto, justo a tiempo, el ser de 6 alas sintió un cosquilleo en sus sentidos, y al hacerlo, su cabeza giró instintivamente en la dirección que le dictaba su instinto. Sus ojos se enfocaron, al verlo, en la distancia. Un tenue, pero perceptible resplandor de un blanco etéreo, perfectamente visible para su visión angelical, ahora que lo había captado. De inmediato, supo que no se trataba de una simple fuente de luz. Había algo en la sensación que desprendía, un aura, por así decirlo, que, cuanto más la observaba, descartaba esa posibilidad. Y al poco tiempo, sin siquiera pensarlo, cambió de rumbo y volaba en su dirección, con un aleteo ocasional de sus majestuosas alas. El sonido de una cascada llegó a sus oídos a lo lejos mientras se acercaba, hasta que finalmente voló lo suficientemente cerca como para ver un claro más adelante, donde los árboles se separaban, y pudo ver el agua brotando del borde y salpicando el pozo lleno de agua que había abajo. El líquido que fluía brillaba atractivamente bajo los rayos del sol, mientras animales de 4 patas y criaturas aladas se relajaban junto a él, en la parte superior, sin ninguna preocupación. Sin embargo, al ver lo que se encontraba entre ellos, bien podrían haberse vuelto invisibles para él, pues sus ojos se abrieron de par en par ante la vista. Su cuerpo se inclinó al posarse suavemente sobre la rama más alta del árbol más cercano, a unos 20 metros de distancia. La rama en la que se posó se llenó de hojas de un verde vibrante con un último aleteo, antes de plegarlas contra su espalda, a más de 15 metros del suelo, mientras contemplaba lo que había captado su atención por completo. Con 2 brazos y piernas, y una forma corporal bastante similar a la de Lucifer, solo que sin alas, más musculoso y tonificado, y un rostro atractivo y cincelado para acompañarlo, el ángel supo de inmediato que la apariencia de este ser ciertamente atraería la atracción de muchas mujeres nacidas del cielo, y algunos hombres también. Sin embargo, la apariencia de este ser solo no fue lo que captó su atención con tanta fuerza. Fue el aura que había visto desde la distancia. Una magnífica llamarada blanca lechosa rodeaba su cuerpo, emitiendo un resplandor que hacía aún más atractiva la figura sentada, como si su propia alma se iluminara y se expandiera desde su piel, como un fuego brillante que lamiera el aire y la tierra circundantes. Nunca quemaba nada a su alcance, pero aún así, para Lucifer, la sensación de estar tan cerca de él era profunda. ¿Qué es esto? Pensó Lucifer, con genuina admiración, mientras el deseo de acercarse se intensificaba con cada segundo que pasaba observándolo, casi embelesado por esa llama blanca, concentrada y serena, que cubría el cuerpo del ser como un velo protector. La sensación que desprendía era diferente a cualquier magia que hubiera usado o percibido de otro. Intuitivamente, supo que, fuera lo que fuese que este ser liberaba, era algo completamente nuevo para él. Y dado lo mucho que ya había visto, eso decía mucho. Esto fue algo que, por primera vez en mucho tiempo, le causó asombro. Porque era fascinante. Interesante. Cautivador. El ángel no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero finalmente se encontró acercándose, como una polilla atraída por la luz, mientras se apartaba silenciosamente de la rama, procurando que el batir de sus alas fuera lo más bajo posible para no molestar a este individuo, mientras descendía hacia él. Sus pies tocaron el suelo y pronto se paró frente a él, con una distancia que lo separaba de poco menos de 3 metros. Los animales que rodeaban la figura brillante no hicieron ningún movimiento para detenerlo, observándolo con curiosidad. Tan cerca ahora, donde la sensación que emanaba de su aura protuberante se intensificaba en sus sentidos, hormigueando la piel del ángel, mientras el aire a su alrededor zumbaba gracias al fuego blanco lechoso que ondeaba sobre la forma de la criatura bípeda, Lucifer se sintió aún más fascinado, de una forma que nunca antes había sentido. El rubio apenas pudo evitar acercarse y extender la mano para ver si podía tocar físicamente el aura que emanaba del hombre sentado, pues ahora estaba seguro, por muy descabellado que sonara, de que su pensamiento anterior podría haber sido mucho más acertado de lo que creía. Y casi se estremeció de la sorpresa al comprenderlo. Esta criatura y de alguna manera había extraído la energía misma de su espíritu, fundiéndola con él casi como una segunda piel, creando una unidad total con su cuerpo físico, de una forma que Lucifer jamás había visto ni experimentado en su vida entre sus parientes angelicales. Era la clase de armonía que ni siquiera la magia más refinada podía replicar. Al menos, no que él supiera, a pesar de que, a su manera, también estaba ligada al alma.
Además de ver ese brillo glamoroso, su nueva posición también le permitió al pequeño ángel obtener una mejor mirada del rostro del hombre en su totalidad, iluminado como el resto de su figura de una manera se atrevería a decir santa, acentuando verdaderamente sus rasgos serenos y compuestos, ya que parecía estar en una especie de sueño, con los ojos cerrados. Él miraba y, gracias a que su alma estaba tan desnuda, se sentía tan puro. Tan libre de cualquier mancha o problema. Lucifer tragó saliva, pues el rostro era uno que reconocía vagamente, mientras que el resto de su apariencia encajó dentro de su cabeza, junto a él. Este era él. El primer hombre, en todo su esplendor. Sus hermanos mayores habían completado recientemente parte del proyecto Edén, y con lo que se habían sentido más satisfechos últimamente. Bueno, las palabras empezaron a salir atropelladamente, justo cuando las pensaba, sin poder contenerse. Porque sentía que empezaba a comprender, en cierto modo, por qué sus mayores estaban tan contentos con el resultado de su última creación. Definitivamente no es soso ni aburrido, al menos, sabes que él puede oírte, ¿verdad? Nunguk. Lucifer emitió un sonido entre jadeo y ahogo, retrocediendo con una mirada de sorpresa al oír esa voz profunda que se dirigía a él con un tono poco entusiasta e indiferente. Los ojos del primer hombre se abrieron de golpe con una mirada fulminante. Los estanques de ónix, que brillaban con el aura deslumbrante de su espíritu, se encontraron con los estanques blancos del ángel, que reflejaban sorpresa y aprensión al estar bajo la mirada del exnamekiano, evidencia de que lo habían detectado y atrapado con las manos en la masa, estando donde no debía estar. Bueno, joder. Y cortar. Omake, palabras del autor. Bueno, con esto terminamos. Lo terminé más rápido de lo que esperaba. Y para quienes se lo pregunten, les aseguro que sigo trabajando principalmente en el próximo capítulo de El Dios Olímpico de la Destrucción, que debería salir el domingo por la noche. En cuanto a este capítulo, bueno, la compulsión estaba ahí, durante mis descansos de reescribir todo, así que dije al diablo y me puse a trabajar. Terminé más rápido de lo que pensaba. La longitud de los capítulos de este fic, al menos al principio, será de unas 5000 palabras. Esto debería facilitarme, con suerte, escribir capítulos rápidamente una vez que tenga la motivación. No pasó mucho aquí, pero confirmé que la apariencia de Piccolo es, esencialmente, la de Adam del Hotel Azbin, solo que sin los ojos dorados, las bolsas debajo de ellos, la barba incipiente y la posible grasa bajo sus túnicas, ya que su físico está en su mejor momento. Bueno, mejor hasta que Piccolo lo mejore con entrenamiento. El tipo estará musculoso naturalmente después de un tiempo, tal como lo estaba en su cuerpo namekiano. Piccolo también ha recuperado su ki, o la capacidad de usarlo, de todos modos. Recuperarlo hace que parezca que le he dado todo lo que tenía durante el top de regreso, y si lo hiciera, literalmente no tendría ningún desafío en el verso, lol, junto con descubrir que todavía tiene magia también, aunque aún no ha podido aprovecharla. Sin embargo, eventualmente la volverá a comprender. Lo más importante es que tenemos a Lucifer en este capítulo, y él y Piccolo barra Adam se han conocido oficialmente. Interactuarán de verdad en el próximo capítulo, cuando sea que eso ocurra, pero por ahora, Piccolo lo atrajo sin querer, al permitir que su ki se encendiera, incluso en un estado controlado y tranquilo. Nuestro chico ángel aún lo sintió, y quedó fascinado por ello y por él, por haber hecho tal cosa. En cuanto a la apariencia de Lucifer, antes de que cualquiera que haya visto la serie se lo pregunte, este es un Lucifer precaído, que aparentemente es un serafín, en la historia de Azbin, así que le di características similares, en cuanto a ojos y alas, a las que le di a Sera. Su sombrero de copa también está presente, pero no tiene los accesorios que tiene en el canon. Eso sí, tiene un halo genial encima. En cualquier caso, espero que todos hayan disfrutado de este capítulo, y los veo a todos nuevamente en el próximo.